Hola chiquillos del Terra Divimbi, espero que se encuentren muy bien el curso de tercero básico, espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado este tiempo de break, de descanso, que hayan podido desconectarse un poco, espero que estén bien junto a su familia y hoy les traigo una nueva clase, que de aquí en adelante espero hacer la mayoría de las clases por este formato, salvo cuando se suban guías. Eh, Ya pasamos a la nueva unidad y vamos a ver, esta clase se llama ¿Qué nos legaron los griegos y romanos? Y el objetivo, en la presentación de la unidad a grandes rasgos, vamos a ver de modo general de qué se va a tratar la unidad para después ir profundizando y después conocer los conceptos básicos necesarios para la profundización de los contenidos de esta unidad que se nos viene. ¿Ya? Entonces, primero, el objetivo de la unidad es reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega y romana de la antigüedad e identificar algunos elementos de sus legados a sociedades y culturas del presente. O sea, los elementos culturales y de la cotidianidad que tenían griegos y romanos, pero que aún se mantienen en nuestro presente. Que nosotros vemos cómo estos vestigios históricos se mantienen en la actualidad. ¿Qué características de la sociedad griega y romana se mantienen en la actualidad? ¿Ya? Eh, Entre ellos, por ejemplo, la organización democrática. Nosotros sabemos que la democracia es una invención de los griegos, que ellos inventaron esta forma de gobernarse donde todos los ciudadanos participaron. Claro que era una democracia diferente. Ellos tenían una democracia directa y nosotros tenemos una democracia representativa, lo cual vamos a explicar a medida que vamos avanzando con el curso ya y profundizando cada uno de los conceptos. También el desarrollo de la historia. Por ejemplo, de los primeros que escribieron sobre la historia de las sociedades es Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historia, que también es un griego. ¿Ya? Entonces también vamos a profundizar sobre eso. El teatro como forma de expresión, nosotros vemos que en los griegos surge estas formas de expresiones como el teatro y que hasta el día de hoy se siguen manteniendo en la actualidad. El teatro, ¿cierto? Nosotros podemos ir, o sea, no ahora porque estamos en pandemia, pero podemos ir a ver una obra de teatro en el día de hoy. Es parte del legado que nos heredaron griegos y romanos. También tenemos expresiones artísticas, la escultura también, la arquitectura y la mitología. Y la mitología quiere decir de los dioses griegos, como Zeus, Hades, Poseidón, etc. Y que vamos a profundizar también sobre esto. También nos heredaron adelantos matemáticos como en la geometría y también adelantos en el ámbito del conocimiento que vendría siendo la filosofía, que se plantea las preguntas elementales del ser humano, ¿cierto? El arte de pensar, recordemos que los griegos dedicaban gran parte de, de su tiempo al ocio, el ocio entendido de buena manera. El ocio se referían a la capacidad de pensar y reflexionar respecto a cuestiones fundamentales de la vida. ¿Ya? Y también tenemos la creación del alfabeto y los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que hasta el día de hoy se mantienen y que hasta el día de hoy se realizan con algunos cambios. ¿Ya? Ese es el objetivo general de la unidad de lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Qué hemos visto anteriormente? Vamos a recapitular un poco. Vimos cómo se vestían los griegos, vimos que ocupaban una especie de túnica, ¿cierto?
Vimos cómo se vestían los griegos, las griegas, cómo se vestían los romanos y las romanas. Vimos también cómo se alimentaban griegos y romanos. Vimos que de ahí surge el concepto de la dieta mediterránea, por ejemplo, rica en frutos secos, carne, leche, queso de cabra, frutos secos, etcétera. Y de ahí sale el concepto de dieta mediterránea y que les permitía también a griegos y romanos mantener una buena condición física. Vimos cómo eran las ciudades también de los griegos y romanos, cómo se organizaban, dónde estaba el teatro, dónde estaba el ágora, cómo eran las condiciones geográficas también que rodeaban el, la ciudad-estado. Recordemos que griegos y romanos se organizaban en ciudades-estado. Vimos también cómo eran sus viviendas, cómo se transportaban. Vimos que el principal medio de transporte de griegos y romanos era a través de barcos, ¿cierto? Era a través de barcos porque el clima montañoso impedía o hacía más difícil el trayecto por vía terrestre. Los romanos sí tenían un gran desarrollo de caminos, porque recordemos que Roma se convirtió en un gran imperio. ¿Y cuáles eran sus trabajos? Vimos diversos trabajos que existían en las sociedades griegas y romanas. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta unidad? ¿Qué temas profundizaremos? Hablaremos sobre la educación que recibían griegos y romanos. Vamos a ver si acaso tanto hombres como mujeres iban a la escuela, lo que se le llamaba la paideia, que de ahí viene el concepto de pedagogía, por ejemplo. Vamos a ver cuál era la finalidad de la educación en esta época también. También vamos a ver aspectos de la vida cotidiana, dónde se desarrollaba la mayor parte de la vida cotidiana de griegos y romanos, qué actividades realizaban, cuál era la importancia del comercio y del mercado en la sociedad griega y romana, entre otras cosas. Vamos a ver también qué se le enseñaba en el colegio a los niños en la sociedad antigua y vamos a ver qué de eso se mantiene hoy en día. También vamos a conocer la política de griegos y romanos, cómo funcionaba, si acaso tenemos ejemplos cercanos, en qué se parece. Habrán, por ejemplo, los romanos habían senadores, hoy en día también hay senadores. Vamos a ver los aspectos que se mantienen de estas sociedades en cuanto a la política. También vamos a poder ver los juegos que realizaban los niños en esta época. Por ejemplo, ustedes sabían que los niños romanos jugaban al trompo, que jugaban a las bolitas, y tenían varios juegos que por lo menos yo cuando niño también los realicé, a lo mejor ustedes también. ¿Ya? ¿Qué más? Veremos también el tipo de religión que tenían. Recordemos que los griegos eran politeístas, que tenían muchos dioses, creían en muchos dioses, y que eran representados de forma humana. ¿Ya? Y los dioses de griegos y romanos, la verdad es que los romanos adoptaron los dioses, perdón, de los griegos, sin embargo les cambiaron el nombre, ¿ya? Pero se mantienen el mismo tipo de deidades. Y también vamos a ver cómo a través del arte se resaltaba la figura y la perfección humana, sobre todo del hombre, que se tenía en esta época. Entonces, eso sería, chiquillos, la primera clase. La primera clase va a ir sin actividad. Espero que les haya gustado el video, que les gusten las imágenes y la producción del video para, para seguir con este formato.
de hacer video. Y para la próxima les voy a dar tareas del libro. Yo voy a reforzar los contenidos del libro y ustedes van haciendo las actividades en su cuaderno, le sacan fotos y me las envían al correo fabiandrg@gmail.com. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien. Saludos, cuídense.